Bueno, muy buenas tardes nuevamente y muy bienvenidos a esta serie de conferencias en el marco del Magíster en Estudios Políticos, ¿no es cierto? Un magíster que es iniciativa conjunta del Centro Juan de Signos y el Instituto de Filosofía. El día de ayer comenzamos una reflexión con don Pedro Morandé, nuestro invitado, sobre confianza y legitimidad institucional, una aproximación a nuestra crisis. El día de ayer hicimos todos los preámbulos necesarios, entonces no quiero quitarle más tiempo a don Pedro con esas cosas, así que sin mayores preámbulos los dejo con don Pedro. Don Pedro, muchas gracias nuevamente por estar acá con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por esta posibilidad de participar en este seminario y bueno, agradezco a todos los presentes que se hayan dado la fatiga de continuar escuchando. Si ustedes recuerdan, ayer estuvimos hablando, siempre en el ámbito de la confianza y la legitimidad, de cómo había cambiado un poco el planteamiento sobre estos conceptos. Si lo mirábamos a la luz de la evolución de la sociedad, yo les decía que hoy en día prácticamente una obligación para todas las ciencias empíricas mirar las cosas en términos evolutivos, o sea, el paradigma darwiniano a todos nos ha afectado, naturalmente con matices, digamos, entre la física y la biología y la ciencia humana, pero como telón de fondo lo tenemos siempre presente. Y dentro de eso habíamos visto esta macro variable que es el paso de la oralidad a la escritura y a la audiovisual, sobre lo cual espero que hoy día podamos hablar más detalladamente. Pero estábamos hablando de cómo para entender la confianza habría que comenzar desde las culturas orales a la formación de un ethos, entendiendo el ethos como un conjunto ético, pero no de una ética deducida de ciertos principios que los filósofos han aportado, sino de una ética que podríamos describir fenomenológicamente como algo existente y que se da en la interacción de las personas. Y fundamentalmente este ethos tiene que ver con la convivencia en el presente, pero tiene que ver también con el modo de aceptación de la herencia recibida de los antepasados, del carácter sagrado que nosotros le atribuimos a los antepasados, por el solo hecho, digámoslo así, desde el punto de vista biológico, es que ninguno de nosotros se ha dado a sí mismo la existencia, sino que todos la hemos recibido de parte de nuestros progenitores. Y por lo tanto, hablar de nosotros significa hablar también de nuestros progenitores y del modo en que ellos se relacionaron y constituyeron entonces una ética práctica en la cual se desenvolvían, se desarrollaban y generaban lazos de cooperación y de colaboración recíproca. Y entonces veíamos que esta ética, que es esencialmente positiva, genera positiva, lo digo no en un sentido valorativo, sino que positiva en el sentido empírico, de que da a las personas que participan de ella una razón para vivir y cooperar, una razón para cohabitar. Y veíamos justamente que por lo tanto se puede decir que vivir para el ser humano es siempre pertenecer. Pertenecer a una especie, obviamente desde el punto de vista natural, biológico, pero es pertenecer también
a una historia compartida, a un árbol genealógico que nos ha dado la existencia y del que, digamos, nosotros no elegimos nada, sino que recibimos todo. Evidentemente después podemos evaluar esa herencia y acrecentarla o criticarla incluso, pero siempre de una herencia recibida. Y en ese sentido, el ethos es siempre positivo, es una forma de definir el pertenecer. Pero veíamos que con la introducción de la escritura se cambia un poco la idea de la responsabilidad porque se la traslada al plano individual. Y entonces la responsabilidad es vista más bien en términos negativos. O sea, la imputabilidad se transforma en imputabilidad del delito, más que de imputabilidad de una conducta que nos construye y que nos hace crecer. Y la imputabilidad del delito obviamente tiene que ver con la persecución del mismo, también en términos negativos, digamos, a través de la represión o de penas que van desde la privación de libertad hasta otras mayores incluso. Pero hay aparentemente puede ser un poco sutil este cambio, pero es un cambio radical, de pasar desde una visión positiva del ethos a una visión negativa, en que o no se define el ethos, o cada cual define su propia medida para juzgar lo que es conveniente o no. Pero bien sabemos nosotros, y eso se demuestra empíricamente, ¿no? Que cualquiera sea la imagen que tengamos del funcionamiento de la autoridad civil o de la autoridad penal, al final de cuentas lo que resulta es siempre un compromiso entre el ethos vivo y la norma jurídico-penal. Y yo les decía ahí que hay ciertas palabras que nos recuerdan la responsabilidad y el premio a la responsabilidad mirado desde el punto de vista prejurídico o antejurídico, como es el buen nombre, el prestigio, el aprecio a una persona. Y justamente cuando después a los encuestadores les toca preguntar por la confianza y por el aprecio, no están preguntando en términos jurídicos, sino están preguntando justamente en términos de ethos que constituye una sociedad determinada. Algunos con una mayor profundización, digamos, de las materias que se trata, otros menos, pero siempre se trata de una visión que atañe a lo positivo. Y terminábamos diciendo la dificultad que representa por lo mismo para la confianza y la legitimidad en una sociedad institucional, en una sociedad, que las instituciones más desprestigiadas desde el punto de vista del aprecio del ethos de la región sean los poderes del Estado. Y ustedes que estudian ciencia política, con mayor razón, el poco aprecio que se tiene a la política y a los políticos, no obstante lo fundamental que son en la constitución de las instituciones políticas y por lo tanto en el armado o en la arquitectura general de la sociedad. Aquí hay un punto de debilidad fundamental que no logra transmitirse la tradición oral de la pertenencia y de una visión positiva del ethos a unas instituciones que operan más bien negativamente en relación al ethos.
Y antes de entrar a la etapa audiovisual, yo quisiera culminar este punto con un par de tesis que son esenciales, me parece a mí, de la relación entre la confiabilidad, la imputabilidad y la libertad. O sea, yo creo que la crisis que tiene la confiabilidad en la sociedad ha hecho que se perciba también muy nítidamente en el planteamiento filosófico la dificultad entre la relación entre libertad e imputabilidad. Yo en este punto me he inspirado esencialmente en una tesis muy linda, doctoral, presentada en la Universidad de Salamanca por Agostino Molteni, sobre Charles Péguy, porque Péguy habría sido uno de los primeros en llamar la atención sobre este punto que les menciono enseguida. Mientras para las culturas de la oralidad la libertad existe porque las conductas son imputables en su responsabilidad social. O sea, dado que tenemos esta obligación de parte de la sociedad de satisfacer las expectativas de la sociedad de manera responsable, entonces no es imputable la libertad en la medida que podemos adherir a este aprecio, digamos, a la tradición del ego. Entonces, mientras para las culturas de la oralidad la libertad existe porque las conductas son imputables en su responsabilidad social, la Ilustración, con su desplazamiento unilateral a la literalidad, hay algunos, entre paréntesis, filósofos y sociólogos que definen la Ilustración justamente como un desplazamiento unilateral a la literalidad. O sea, como la desconocimiento y la crítica despiadada a la tradición oral, que se la menosprecia como magia o como filosofía o como metafísica o de muchas maneras según los ilustrados, y se quedan solo con aquello que en la lógica de Kant es deducible de las categorías, y eso obviamente no tiene que ver con la imputabilidad, sino que con la estructura lógica del pensar. Entonces, estas personas dicen en su desplazamiento unilateral a la literalidad, la Ilustración invierte la relación entre estos dos conceptos de libertad e imputabilidad, señalando que debido a que existe la libertad humana, las conductas pueden ser imputadas. Entonces tenemos este dilema, simplificadamente, pero para entenderlo, que dice, mientras para la cultura oral el ser humano es libre porque es imputable, para las culturas de la Ilustración el hombre es imputable porque es libre. Y aquí hay un salto entonces radical en la concepción política, filosófica, de lo que es el orden social y de la juridicidad y, digamos, el papel de la juridicidad en la vida de la sociedad. En el planteamiento ilustrado no queda aclarado de dónde surge la libertad, si se la pone como condición para la imputabilidad. ¿De dónde surge la libertad? Y entonces algunos suponen
una especie de libre albedrío originario, o otros imaginando individuos ilusorios en estado de naturaleza que convergen en un pacto social de mutua conveniencia. Así lo pensaba Rousseau, con una cierta ingenuidad idealista que se proyectaba también sobre lo pactado. Por ejemplo, como deseo de ser educado para procurar el bien común dentro de las posibilidades de la civilización natural. Hobbes, en cambio, más realista, pone como referencia la amenaza común de la posibilidad de una lucha-muerte de todos contra todos, clausurándose la opción de una convivencia espontánea de provecho para todos y exigiéndose la intervención explícita del poder arbitrario. El pacto social así resultante podía establecer las responsabilidades individuales y colectivas como una especie de acto segundo deducido de la existencia de la libertad, pero de esta libertad entendida en los términos que menciono de la filosofía ilustrada. Pero sea en su visión más idealista o en la más realista, ambas filosofías compartían la idea de que la libertad consustancial a la conciencia humana es la que hace posible que la sociedad haga valer la responsabilidad sobre las conductas cuando esa libertad entra en colisión con la libertad de otros. Y de ahí entonces el dicho popular tan repetido de que mi libertad termina donde comienza la tuya. Todo eso es una entelequia construida abstractamente, idealmente, sobre el supuesto de un pacto entre individuos ilusorios en torno o a la amenaza o en torno al deseo de la educación. Como es evidente para los propios letrados, la realidad empírica muestra cotidianamente la ilusión de esta imputabilidad social, más allá del estricto ámbito penal. E incluso en este ámbito, la insuficiencia policial, el hacinamiento de la población carcelaria, hace que la imputabilidad sea precaria y en la mayoría de los casos clasista. Pero no es la libertad la que se vuelve fundamento de la responsabilidad social exigible, sino más bien el uso de la fuerza y de la dominación. En la picaresca barroca latinoamericana, esto se llega a afirmar, como se lo mencionaba en el día de ayer, de labio del propio virrey de Lima, en ejercicio, que declara que la ley se acata, pero no se cumple. O sea, una cosa es el precepto jurídico y otra cosa muy distinta es cómo suceden las cosas en la vida real y cómo se mezclan entre ellas. Como suele ocurrir con la picaresca, ella denuncia en este caso, con lenguaje jocoso, la cruda realidad social en la que se apoya la gobernabilidad. La libertad asumida de este modo, lejos de afianzar la confianza institucional, la hace más esquiva e interesada. Ni la ley ni nadie queda por encima de la autoridad ejercida por la fuerza e incluso por encima de la corrupción personal e institucional, aunque se intente a diario decir lo contrario. La majestad de la ley se hace retórica y la conducta social crea sus propias reglas de regulación. Sin embargo, habría que decir que aunque esta primacía de la libertad se intente justificar ideológicamente con el recurso al liberalismo ilustrado,
Su origen y fundamento no es una opción ideológica libremente asumida, sino más bien la equivocada percepción de que la cultura escrita puede desgajarse de la tradición oral y formar su propia sociedad de papel. Como sucede entre no pocos políticos en la actualidad, ¿no es cierto? En función de las potestades constituyentes que se les han otorgado, ellos quieren refundar la sociedad, volver a dibujar la realidad con una hoja en blanco, como aspiraban también algunos filósofos de la antigüedad en relación a la filosofía, a la razón. Pero vendrá nuevamente Sancho Panza a recordarle a Don Quijote que donde él ve el gigante malintencionado, solo hay molinos de viento. O sea, tarde o temprano, Sancho vuelve a aparecer y a poner al Quijote en su lugar. Por mucho que la deontología y que la ética pietista, puritana o calvinista hayan tratado de acortar la distancia entre la palabra escrita y la vida práctica de la población, se ha terminado por imponer, como sabemos, la ética de la conveniencia y del éxito económico, que se define en los límites de la propia ética. La picaresca se ha llegado a burlar nuevamente de la población al exigirles los magistrados a autores condenados por delitos económicos que hagan cursos obligatorios de ética empresarial. Con eso se aclara el problema. Pero esa es parte de nuestra picaresca, ¿no? Ahora, a esta tendencia se han sumado como grandes aliados la ciencia y la tecnología, que tienen por bueno todo aquello que resulta en los laboratorios experimentales y puede fabricarse a gran escala. Tal comprensión ha llegado a justificar la misma manipulación biológica del ser humano, creando el homúnculo de probeta que Goethe había previsto y generalizando la anticoncepción, la fecundación asistida y la adopción de niños por pareja del mismo sexo. De manera rayana en lo ridículo, ¿no es cierto?, se ha querido extender también al lenguaje oral terminaciones con palabras neutrales al género, aparentemente destinada a resolver de forma lingüística cualquier discriminación que la lengua pudiese producir en la realidad. Lo que queda como asunto de fondo, sin embargo, más allá del folclore, es que cuando la literalidad busca apartarse, incluso intencionalmente, de la oralidad, solo produce una mayor fragmentación social que desmorona la confianza y la legitimidad institucional. Como lo muestra una vez más Cervantes, cuando el Quijote se separa de Sancho, de la energía vital de la oralidad, sus raíces letradas se secan y mueren. Esa es la historia trágica del Quijote. El pretender la ruptura y cortar las raíces de la tradición y de la sabiduría popular, de la tradición oral, pero con eso el Quijote muere. Bueno, eso en relación todavía a la escritura, y ahora vamos entonces al tema audiovisual. Si la complejidad social ya era muy grande con la generalización de la escritura,
lo es hoy más aún con el surgimiento de los medios de comunicación audiovisual y su uso masivo entre la población. Son muchos los factores que habría que mencionar, solo podemos destacar unos pocos. Sin embargo, algunos se encuentran entre los más relevantes de toda la fenomenología de la vida social, como son, por ejemplo, el espacio y el tiempo. Ya eso quisiera limitarme, digamos, esencialmente. Primero, el espacio virtual. En efecto, el espacio virtual electrónicamente generado permite entrar en contacto a todos los pueblos y culturas en un ámbito de convivencia compartida. No se trata nada más que de la creación de un espejo, mediante el cual unos ven reflejados sus comportamientos en los otros, como tantas veces se percibe que esa es como la idea detrás de los grandes medios de comunicación, que ellos no hacen más que espejar la realidad. El espejo virtual se vuelve también real cuando los actos de unos afectan a los actos de otros. A nivel de los conflictos bélicos, por ejemplo, existe la guerra a distancia, en el sentido de que los combatientes ya no necesitan mirarse a la cara para dispararse y matarse, puesto que están todos próximos en virtud de la tecnología. A lo mejor algunos de ustedes, los que tienen más cercanos a la edad mía, habrán tenido esa experiencia increíble de mirar por televisión en directo el inicio de la guerra del Golfo Pérsico, cercana al Año Nuevo, digamos, porque se veía la explosión en los aires de los fuegos artificiales y naturalmente sabíamos de las consecuencias mortales que había tenido el uso de las armas en muchas personas sin que nadie se mirase a la cara. O sea, estamos lejos de toda la literatura de las trincheras, ¿no es cierto?, que existió tan profusamente en torno a la Primera Guerra Mundial, o de los camuflajes de los uniformes para hacerse algo desapercibible del enemigo, pero sabiendo que en el fondo lo estaban mirando. Y ahora, efectivamente, no hay para qué mirar. Basta solo con apretar un botón. Con cuánta mayor razón ello ocurre con las armas aéreas, teledirigidas, drones, cohetes, artillería, submarinos, navíos de superficie, con las armas químicas, con la piratería electrónica y con la deliberada alteración de su objetivo. El mundo que se comparte se ha vuelto uno solo. Y todos quieren estar, los que están en él quieren ser protagonistas. Y de hecho son protagonistas. En calidad de víctimas, muchos, tal vez la mayoría, pero son protagonistas. Si pasamos del ámbito bélico al intercambio de personas, destaca ese complejo fenómeno actual que es la migración masiva de poblaciones enteras que escapan de sus lugares de origen en busca de una vida mejor y con mejores posibilidades de desarrollo. También el turismo se ha convertido en una forma de migración temporal masiva que ha dado origen a una promisoria industria con diferentes servicios. Pero las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia del coronavirus han mostrado que esta movilidad de personas puede tener también consecuencias catastróficas para toda la industria de la globalización, para la infraestructura sanitaria, los hospitales y vacunas.
Algo equivalente puede decirse para el tráfico de estudiantes, de especialistas, de personal calificado, afectando todo ello la economía, la industria aérea, los tratados internacionales de comercio e incluso la delincuencia y el tráfico de sustancias ilícitas. Los espacios ampliados virtualmente han creado dudas sobre la gobernabilidad de la sociedad, puesto que las normas vigentes en los estados nacionales se muestran insuficientes para contener y controlar fenómenos políticos, económicos y sociales que los trascienden, siendo a su vez inviable la formación de estados mundiales unitarios. La política internacional ha debido contentarse, a cambio, con la fragmentación de la gobernabilidad, tratando de llegar a acuerdos extrajurídicos sobre las normas secundarias que rigen los estándares de producción, la educación, la cientificidad y otros registros igualmente de manera funcional. Y hoy en día, tanto o más importante que los tratados internacionales, son precisamente estas normas funcionales que regulan la calidad de los automóviles, la calidad de los computadores, la calidad de la enseñanza por las pruebas que se le aplican a los estudiantes. O sea, medidas funcionales completamente extrajurídicas, no digo antijurídicas, pueden ser jurídicas también, pero extrajurídicas, o sea que no se definen por su juridicidad, sino por su carácter funcional, por el acuerdo funcional. Y esa es la manera que se ha tenido hasta el momento de mantener la fragmentación de la gobernabilidad de un modo relativamente manejable para las distintas sociedades. El segundo cambio es la temporalidad. Pero tanto más importante que en el espacio es lo que ha sucedido en esta etapa con el tiempo. Zygmunt Bauman, el sociólogo polaco, acuñó a este respecto el concepto de modernidad líquida, el que, si bien es cierto, ha sido generalmente interpretado como dilución del contenido material y de los valores morales tradicionales de la sociedad, o sea, como relativismo cultural, llamémoslo así. El Papa Benedicto XVI habló en su homilía, pero eligiendo sumo pontífice, cuando lo eligieron a él, de la tiranía, la dictadura del relativismo cultural. Esa ha sido una manera de entender esta liquidez o licuación de la cultura de que habla Bauman. Sin embargo, desde mi punto de vista, sería mejor interpretar esta semántica de la liquidez con la semántica económica, como liquidez de activo, puesto que hace referencia a una sociedad movilizada y controlada por expectativas de conducta que alcanzan valor monetario y de intercambio si hay una mayoría considerable que cree se pueden realizar. Resulta esclarecedor para comprender esta transformación, a mí me resultó por lo menos muy esclarecedora, por eso se lo digo a usted, aunque use la palabra informal, que resulta, a mí me resulta. Para comprender esta transformación, relatarle el episodio de Fausto de Goethe, cuando Mefistófeles acude al emperador y le propone crear el papel moneda. Le señala que no se justifica traer metales preciosos del subsuelo de su imperio, lo que le cuesta trabajo y riesgos de asalto, etc.,
en lugar de imprimir un billete con su esfinge, que quien lo tenga suponga que con toda probabilidad habrá metales preciosos suficientes en su dominio. Estamos hablando de una idea surgida casi un siglo antes de que la economía neoliberal hiciera suyo el mismo planteamiento. Ustedes ven que Goethe ciertamente era un profeta. Lo fue con el homúnculo del que hablaba antes, de Proeta, y también con esta visita de Mefistófeles al emperador para convertir el dinero, en lugar de trabajar en él y de todo el costo que significa producirlo y extraerlo y producirlo, en lugar de eso, ¿por qué no acuñaba el papel moneda? Sobre la base, y esta es la novedad, de una teoría de las probabilidades. O sea, aunque si usted pone en circulación un papel con su esfinge, es probable, altamente probable, que en su dominio, bajo en el subsuelo de su dominio, exista efectivamente metales preciosos. Entonces, ¿para qué lo va a sacar? Basta que la gente lo suponga. Y lo va a suponer en la medida que lo cree probable. O sea, en el fondo, es la transformación de los hechos en expectativas. Más allá de ser ilustrativo este episodio acerca de los tiempos que demora la evolución social entre Goethe y los neoliberales, interesa hacer ver la transformación que sufre el concepto de tiempo con el surgimiento de la cultura audiovisual. En un sentido bastante literal, se comprende con la expresión "time is money", que ha presidido la administración de muchos negocios en el presente. Pero más profundamente ha cambiado la visión sobre la sociedad misma, y de modo especial la relación entre acción y comunicación. Para la mayoría de los filósofos y cientistas sociales del pasado, y aún de muchos contemporáneos hoy, la sociedad se entiende a partir de las acciones sociales que fomenta y controla, como también de la división del trabajo que lleva consigo estas distintas acciones. Se distingue ciertamente entre acción individual y social, como por ejemplo Georg Simmel o Max Weber o Wilfredo Pareto, entre los clásicos, y en general entre todos aquellos que han apostado por la praxis como punto último de referencia de la sociedad. Entre ellos, gran parte de los sociólogos franceses. Bueno, en esta visión, la comunicación aparece como superestructura de la acción, como falsa conciencia, siguiendo a Marx y a todos los neo-hegelianos. Algunos quieren vincular acción y comunicación más íntimamente, pero sin renunciar a la preeminencia de la acción, como lo hace, por ejemplo, Jürgen Habermas en su teoría de la acción comunicativa. Ya no separa acción y comunicación, sino que habla de acción, pero le pone el adjetivo de comunicativa. Recién Niklas Luhmann se atreve a postular que no es la acción, sino la comunicación lo que constituye la sociedad, y que la acción no es más que un caso particular de comunicación. O sea, con esa radicalidad yo no conozco ningún otro autor en sociología que lo haya aplicado de una manera tan decisiva, digamos, sobre el conjunto de la teoría sociológica,
al definir que la acción no es más que un caso particular de la comunicación, pero lo que prima siempre es la comunicación. Todos los pensadores anteriores que yo les mencioné hablan de la acción, de teorías de la acción racional, de la acción tradicional, de la acción con arreglo a fines, con arreglo a valores, en fin, siempre es la acción. Luhmann es el primero que habla de la comunicación como el núcleo constituyente de la sociedad. No se trata de que haya cambiado la filosofía que sustenta la ciencia social, sino que se ha transformado el modo de estructurar la temporalidad social por parte de la sociedad misma. Un error equivalente de perspectiva es el que se tiene al juzgar negativamente la novedad del neoliberalismo, cuando cambia la oposición entre necesidad y satisfactor por la oposición entre oferta y demanda. Y aquí le pido disculpas a mi queridísimo Daniel, que discrepo de él, por lo menos en lo que le contestó tan claramente a Christian Barke sobre el neoliberalismo. Le dijo prácticamente que neoliberalismo, ¿qué es eso? El liberalismo, ¿no? O sea, no hay nada nuevo, no. Creo que estás equivocado. Lo que hace el neoliberalismo es cambiar la oposición entre necesidad y satisfactor, que era lo que se usaba durante todo el siglo XIX, por la oposición entre oferta y demanda, que es lo que introdujo la escuela austríaca con el cambio de siglo. Entonces, hay algunos que creen que se trata solo de nomenclatura, de otra semántica, pero no es así. Lo que ha cambiado es que la sociedad se ha hecho más líquida. Considera las expectativas sociales de la conducta, las llama demanda, y no las acciones como sujetos y objetos de comunicación. Las demandas están sujetas a retroalimentación, porque la comunicación se realiza siempre a sí misma. Por obra de la comunicación, una acción social puede tener consecuencias aún antes de que la acción se realice. Y ese es el cambio fundamental. De manera restringida se llamaba antes profecía autocumplida, ¿no es cierto? Self-fulfillment prophecy. Ahora, en lugar de profecía, la podemos llamar simplemente comunicación. Toda comunicación es una profecía autocumplida. Esta nueva mirada nos permite comprender más profundamente qué es la cultura audiovisual. Ella incorpora a través del simbolismo y del lenguaje toda la herencia de la oralidad, por su renovada capacidad de registro lexicológico y numérico, recoge la capacidad y fantasía de la cultura escrita. Ambas capacidades se combinan y se potencian en la cultura audiovisual, aunque hasta el momento muy orientadas y controladas por la publicidad y el marketing. En todo caso, esta cultura es una gran máquina productora de expectativas sociales. Eso es lo que me parece que es para un sociólogo el fondo del asunto. Con muy pocas posibilidades de enjuiciarla críticamente y de elaborar alternativas, porque se retroalimenta. Bueno, y ahora me aproximo a las conclusiones, que me disculpan si me estresé un poquito, pero con todo lo dicho aventuramos algunas reflexiones en torno a las nuevas
situación social emergente. En primer lugar, habría que señalar que tratándose la realidad social de prácticas de comunicación, estas tienen carácter autopoyético, usando la expresión de Humberto Maturana que Luhmann aplicó a los sistemas sociales. Esto quiere decir que la comunicación produce comunicación con el fin de comunicar. O sea, no se puede alterar la comunicación sino comunicar. Los signos usados pueden ser ciertamente de distinto tipo, como las artes visuales, la música, la arquitectura, la palabra hablada y escrita, la construcción escénica, el movimiento, los precios y otro tipo de signos. La comunicación puede consistir en traducir un tipo de signo en otro o inventar nuevas posibilidades. En cualquier caso, la interpretación deja de ser unívoca, incluso para las sentencias judiciales, que son también interpretadas con medios no jurídicos. El concepto antiguo de legitimidad pierde su monopolio jurídico y queda subsumido en los conceptos más amplios de credibilidad y confianza. En segundo lugar, las expectativas sociales adquieren la centralidad que antaño tenían las acciones. Si la comunicación produce o no acciones consecuentes, es precisamente el resultado de las expectativas que genera de hecho o puede generar en el futuro. Por ello juega la economía monetaria un papel tan decisivo para la comunicación, puesto que adelanta al presente el valor futuro de las acciones. Para usar el lenguaje de los economistas, se valora hoy día antes el flujo que el stock. Ese es el punto crucial. La confianza institucional reside justamente en lograr que las expectativas se reafirmen como expectativas, no necesariamente que se cumplan, lo que puede ser dependiente también de factores no controlados, como la pandemia en este tiempo, por ejemplo. Lo que se persigue y se acepta es que las medidas tendientes a controlarla sigan siendo creíbles como medidas adecuadas. En tercer lugar, habría que considerar también el efecto que una comunicación autopoyética puede tener en las personas y en los cuerpos intermedios de la sociedad. El problema de la conciencia humana que ha atravesado toda nuestra época, desde la aparición de la comunicación autorreferida, es el problema del nihilismo. Nietzsche lo definió hace 2 siglos atrás como el dilema de aquella situación en que, cito, falta la finalidad, falta la respuesta a la pregunta por el por qué. Termina la cita. Naturalmente no se refiere a la finalidad autopoyética de la comunicación, que es producir más comunicación, sino a la finalidad de la conciencia metafísica que desea saber el porqué de todo lo real. Sin ella se pierde el sentido de la verdad y consecuentemente la finalidad de la inteligencia. ¿No es por acaso que las manifestaciones más elocuentes del nihilismo, de la ausencia de la pregunta por el por qué, han sido acompañadas de la reivindicación del sinsentido, que Nietzsche consideraba una patología, como el pasotismo español, la extravagancia, la sexualidad permisiva, el autoerotismo y finalmente el viva la muerte, acompañada ahora del aborto
y de la eutanasia a voluntad. Pero la sociedad de consumo ha transformado el desarrollo de este nihilismo, que es finalmente un ataque a sí misma, a la sociedad, en un elemento de su propia estructura autopoética con una semántica persuasiva. Por ello ha puesto su creatividad en el desarrollo de un nihilismo libertino, para usar una expresión que acuñó un queridísimo amigo uruguayo, Alberto Metol Ferrer, y en la cual yo le colaboré ciertamente. El nihilismo libertino. Se trata del nihilismo del carpe diem, del someter la voluntad autorrepresiva y dominadora a la sensualidad del presente, de imponer como estilo de vida el antiestilo. Sin embargo, la sociedad de consumo se encarga de hacer también del nihilismo libertino un buen negocio, con moteles y discotecas, alcohol y drogas. Las víctimas sacrificiales son en este caso los jóvenes y sus familias. Todos se ven afectados por un proceso de fragmentación que no logra reunir en una unidad integrada los distintos componentes de la personalidad y de la historia, y pasan pronto a engrosar la sociedad del desecho, como afirma frecuentemente nuestro Papa actual. En cuarto lugar, el papel de la autoridad política, educacional y moral se ha debilitado considerablemente por la mayor corrupción y delincuencia, generando una más alta indiferencia de la población, una cierta deflación de las expectativas frente a quienes tendrían la capacidad de actuar más creativamente y con responsabilidad ante sus instituciones, y no lo hacen. En ello ha influido también un tejido social debilitado, con hogares quebrados, cónyuges profundamente heridos, con hijos tempranamente abandonados, con expectativas educacionales frustradas y con agrupaciones gremiales y vecinales inoperantes. Sin un tejido social sólido en la base, tampoco hay fortaleza para demandar y exigir de las autoridades que ejerzan su rol y cumplan con su trabajo. De todos los puestos quisiéramos sacar una conclusión, aunque sea provisoria. Por la naturaleza de la comunicación autopoética, vivimos en una sociedad acéntrica o policéntrica, como enseñó Luma. El nivel de diferenciación funcional es de tal complejidad y envergadura que ninguna función por sí sola es capaz de ordenar todas las demás en un complejo unitario amalgamado por la finalidad política del orden racional, individual y social. Muchos cientistas sociales aspiran que esa función la siga manteniendo, como en el pasado, el Estado Nacional dentro de sus fronteras tradicionales. Y aquí le pongo una luz amarilla a los que estudian magíster en ciencia política. Sabemos que ante los desplazamientos de la población, de capitales financieros, de descubrimientos científicos, las pandemias y otros fenómenos del mismo tiempo, ningún Estado nacional, ni siquiera en asociación con otro, tiene la fuerza o la capacidad de controlar la situación en que estos hechos se producen y desarrollan. Este es un dato indescriptible que no se puede desconocer. Por su parte, la oralidad también ha sido devaluada en su contexto,
Como cualquier televidente ha comprobado, la oralidad se ha convertido en pasatiempo, pelambre, especulación sobre la vida privada de los famosos, conversación intrascendente, compendio de malas palabras, ¿no es cierto?, de garabato y denostaciones gratuitas. Ello sucede al menos en la televisión y en la mayoría de las redes sociales. Sin embargo, se da también en la escritura, como en la música, en las entrevistas periodísticas, como en el teatro, parlamentos creativos y de alto nivel, que invitan a la reflexión y a la búsqueda de un sentido unitario de lo real. O sea, tenemos por un lado esta deflación o desvalorización, pero tenemos por otro lado el surgimiento de estas actividades que son realmente esperanzadoras, digamos, creativas en cuanto a buscar un sentido unitario de lo real. Ha nacido también la impresión y circulación de libros electrónicos de bajo costo y alta resolución, como también buenas enciclopedias donde es posible buscar lo que inquieta a la población. Hace algunos años se dio, y yo nunca pensé que iba a vivir una cosa así, se dio el Premio Cervantes, que es el más alto reconocimiento al uso y creatividad de la lengua castellana, al buscador de Google, por su enorme contribución a la exploración del idioma en esta época digital. O sea, tenemos a Google convertido en Premio Cervantes. Es decir, al lado de la devaluación de la escritura y de la oralidad, han surgido también poderosas herramientas de comunicación que vuelven posible que ambas se integren con provecho a la cultura audiovisual sin abandonar su esencia y contribuyendo al más alto desarrollo de la complejidad social. De todo esto se desprende que no hay otra vía cultural en esta etapa de la evolución de la sociedad que vivir y usar la comunicación social como forma de coordinar percepciones, voluntades y eventualmente acciones tendientes a dar una finalidad a la inteligencia humana, un mayor realismo frente a la fantasía y a los juegos simbólicos. En ello radica su racionalidad, su capacidad de superar el nihilismo y la fragmentación. Se mantiene, por cierto, el pensar como un atributo fundamental del existir racional. Pero como señala Heidegger, preguntar es la devoción del pensar. Con ello quiere superar el solipsismo del pensamiento y abrirlo de par en par a la comunicación para descubrir y profundizar con realismo lo humano de la vida humana. Me parece a mí muy importante esta afirmación de Heidegger, porque muchas veces pensamos que la razón es dar una respuesta a una pregunta que nadie ha hecho. Y entonces, claro, pasa de una oreja a la otra o por arriba de la cabeza. Y de lo que se trata es de preguntar. Preguntar es la devoción del pensar. Y ahora estamos con una tremenda pregunta que cómo integramos la oralidad y la escritura en el contexto del audiovisual de tal manera que sea creativa y que supere el nihilismo y la fragmentación. Eso era mío.
Muchísimas gracias, don Pedro, nuevamente por estas extraordinarias conferencias que dan para conversar, preguntar, pensar muchísimos temas. Ojalá que alcancemos a comentar y preguntarle algunos de ellos. Yo quería preguntarle, en primer lugar, sobre la idea de libertad, la que partió hablando hoy, y su relación con la confianza. Usted ayer decía que la confianza social la definió o la describió como una reciprocidad, una responsabilidad recíproca entre individuo y su comunidad de pertenencia, y que la libertad de alguna manera derivaba de esa responsabilidad recíproca. En el fondo da la impresión de que comprende la libertad como un fruto de esos vínculos, como algo que se da a partir de los vínculos de una manera bien distinta a cómo la entienden muchos autores modernos, que tienden a entender, algunos, ¿verdad?, entienden la libertad más como una autonomía radical, como un liberarse de los vínculos o de la realidad dada, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí hay como una tensión entre el querer recuperar la confianza social y a la vez no cuestionarnos la antropología o la idea de libertad humana que tenemos en la actualidad y que a veces nos cuesta un poco cambiar. Entonces quería preguntarle, o pedirle si podía profundizar entre esta relación entre confianza social y libertad relacionada, por llamarla de alguna manera, y su vinculación con la crisis social chilena. Con mucho gusto. El tema por sí mismo es enorme, entonces no quisiera repetirme, pero quisiera llamar la atención sobre algunas cosas. Yo como sociólogo soy empirista, digamos. O sea, me atengo a los datos de la realidad y trato de juzgar entonces las cosas que han ido pasando, la evolución de los hechos, etc., desde el punto de vista de esta realidad, cuánto ha afectado a la realidad y cuánto la realidad afecta a las decisiones que tomamos. Y ahí entonces nos encontramos con el tema de la libertad y toda esta construcción surgida de la Ilustración y de las teorías del pacto social, que hablan de la libertad como derecho primero, a partir del cual es posible crear todo lo demás. En la medida en que haya personas que en uso de sus facultades racionales se ponen de acuerdo sobre algo que les conviene o que les acomoda hacer. Y han dado toda una explicación de la construcción del orden social como un gran pacto social. Bueno, como sociólogo yo tengo que decir, todo eso es absolutamente inexistente. Eso es una fantasía. Como sabemos, por ejemplo, los que estudian Derecho, que detrás de cada constitución lo que hay, el acto primero que pone en vigencia la Constitución, es un acto de fuerza. No es un acto de convergencia de individuos ilusorios, digamos, que de tanto conversar llegaron a un acuerdo. Porque incluso para conversar necesitan compartir el idioma, la lengua y los giros de la lengua. O sea, necesitan compartir un mundo, su realidad. Y desde ese punto de vista, a mí me parece que lo más realista que puede plantearse para cualquiera de nosotros como para una sociedad es definir la pertenencia. ¿A quién se pertenece? Y todos sabemos que pertenecemos no solo a una familia que más allá de que se destruya, no, sigue siendo la aspiración de todo el mundo según la encuesta, vivir en una familia y formar una familia.
sino que también en el idioma, en la simbología, en toda la mitología que envuelve una cultura. Nosotros tomamos un libro de García Márquez, lo leemos y nos fascina porque nos lee en el corazón o en lo más profundo del inconsciente. ¿Y cómo que García Márquez estaba en mi inconsciente? Yo nunca tuve el gusto de conocerlo y sin embargo lo llevo en el inconsciente. Y así pasa con los giros literarios, nerudianos o de la Gabriela Mistral o de la religiosidad en la cual hemos crecido y de la cual hemos nacido, digamos, y nos ha acompañado la vida entera. Entonces, si vivir es pertenecer, la libertad ciertamente es una forma de la pertenencia que no sustituye la pertenencia ni inventa la pertenencia, sino que la hace crecer en un horizonte, digamos, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la edad, de acuerdo a las épocas históricas que estamos viviendo. O sea, la libertad no es otra cosa que el desarrollo más pleno que podamos alcanzar de nuestras potencialidades de ser. Esa es una libertad que tiene una finalidad racional, que responde a la pregunta por el por qué, la que echa de menos Nietzsche en el nihilismo, que no tiene pregunta por el por qué. Si no tiene pregunta por el por qué, tampoco tiene libertad. ¿Para qué sería la libertad si no hay preguntas por el por qué? Sería libertad para estar ahí, para vegetar. Entonces, yo creo que de la tradición oral lo que nos enseña es que la libertad tiene un contenido positivo. No solo el definir comienza donde termina la de otro, o es un pacto de renunciar a la mutua agresión. O sea, lo podemos definir con puras palabras negativas, pero con esa negación no nos aproximamos al fenómeno probablemente tal de la libertad. Entonces, desde ese punto de vista, me parece a mí que la libertad está más cerca de la confianza de lo que aparentaría. O sea, ¿quién de ustedes podría decirse que es libre si nadie confiara en ustedes? O sea, alguien desarrolla su libertad porque hay alguien que confía. O sea, que efectivamente va a haber una respuesta creativa a sus necesidades, a sus deseos más profundos, a partir de la acción de otro o de la comunicación de otro, del pensamiento de otro. Entonces, lo que ocurre con las teorías de la Ilustración, digamos, más que decir que están equivocadas, a mí me nace decir, no tienen base. O sea, su fundamento es la fantasía, no es la realidad. La realidad social muestra otra cosa. Y la libertad que nosotros podemos definir para generar confianza y ampliar la confianza es aquella que nace
justamente de la confianza. Solo la confianza puede extenderse y hacer más confiable a los que confían. Pero no es la desconfianza o el evitar la lucha a muerte con otro lo que genera la confianza. Eso va a generar siempre la posibilidad de la autodefensa, porque ni siquiera es una autodefensa real, sino que el estar armado, premunido de armas, para el caso de ser asaltado, resulta que nadie hace. Y te quedas con las armas. Entonces, en lugar de partir del dato real, se parte de una fantasía que no tiene sustento en el humus de la oralidad, que es lo que hace que una sociedad nazca y crezca. Lo que aquí hemos llamado como etos, o sea, una realidad de confianza, de responsabilidad, de mutuo intercambio, pero real, verificado empíricamente, no hecho sobre la base de conceptos de negación de los mundos posibles, sino partiendo del mundo posible que nos ha sido dado y nos ha sido confiado. No sé, por ahí yo creo que podría ir una cierta respuesta. Muchas gracias también, profesor Morante, por esta segunda parte. Le quería preguntar, usted mencionó y solución a los esfuerzos por tener un lenguaje inclusivo, ¿no? Yo tengo tengo varias preguntas sobre eso, porque claro, si el lenguaje es aquello que tenemos en común y aquello que nos permite incluso ponernos de acuerdo en nuestras discrepancias, el lenguaje se está convirtiendo en un lugar de combate. No está lejos del día en que la manera en que uno hable o la manera en que uno encabeza un correo electrónico ya va a decir mucho de nosotros, ¿no? Incluso algunas maneras de decirlo hoy día, que es con una X o con una arroba, ya pierden todo contacto con la oralidad, incluso porque ya no se puede, eso ya no tiene una lectura propia. Entonces, claro, todo esto supongo que emerge de cierta tradición postmoderna que considera, por un lado, que el lenguaje construye realidad, por otro lado, que el lenguaje esconde formas de opresión de las que tenemos que liberarnos, que hay una herencia de la cual tenemos que emanciparnos. Pero mi pregunta es: ¿qué tan profundo le parece esa disputa? ¿Le parece anecdótica? ¿Le parece algo más que anecdótica? ¿Hay algo ahí que se está jugando de un modo algo muy relevante? Esto, por supuesto, no es solo chileno. Por mencionar un ejemplo, en Francia hay una discusión gigantesca sobre si es que esto debe ser permitido o no en los colegios, o sea, si el profesor debe corregir o no, considerarlo como falta, alentarlo, etcétera, etcétera. Sí. Yo la verdad que tiendo a darle menor importancia a la que para otros podrían tener, porque partimos otra vez de lo mismo que hablaba recién sobre de qué realidad hablamos. Que el lenguaje esconda, es evidente que puede hacerlo, pero que descubre es también tanto más evidente que esconda. Incluso cuando esconde, lo hace para descubrir. En eso consiste la picaresca, ¿no es cierto? En que para usar la mejor palabra picaresca que ha surgido en Chile nunca, para usar la chispeza, ¿no es cierto? Tenemos que decir que también usamos la chispeza en aquello que se nos oculta. Y con nuestra chispeza nos damos cuenta la profundidad de aquello que se nos oculta y si acaso es necesario o no revelarlo explícitamente o lo damos por ya sabido.
expresiones en la sociedad, eso no cabe duda, ¿no? O sea, es parte de la historia de la ciencia social. Eso no es ninguna novedad. Ahora, que se escondan a través del lenguaje, es raro que eso ocurra, especialmente habiendo habiendo habido una tarea crítica del lenguaje enorme. Y eso en general lo que hace el humor, no sé, y para usar el término del siglo XVIII aquí en español, la picaresca. O sea, la picaresca lo que hace es que se da cuenta que se oculta y se revela simultáneamente la realidad a través de las imágenes que se usan. Piensen ustedes en una de las famosas imágenes de la picaresca, ¿cierto? La del vestido del rey, que va el rey ataviado con sus mejores trajes en procesión por la calle, hasta que un niño se atreve a hablar y le dice a su mamá o qué sé yo, oye, el rey va desnudo. Y entonces todos se admiran de que vaya desnudo. Y interiormente lo visten, porque no quieren que vaya desnudo. Pero el niño se dio cuenta que estaba desnudo. Entonces, esa dialéctica es la que se da entre el lenguaje y la realidad. Nosotros podemos hablar del ropaje del rey, y todos ustedes saben que si yo hablo del ropaje del rey, van a estar pensando inmediatamente en lo que está detrás del ropaje, en lo que no se dijo de lo que se dice. O sea, el lenguaje tiene esa virtud de que habla no solo, como la música también, no solo habla con los sonidos, sino que habla con los silencios. Y la mezcla entre lenguaje y silencio, entre sonido y silencio, es lo que da finalmente una imagen más atingente de la realidad. Entonces, que alguien diga que se siente más reivindicado porque en lugar de todas y todos dice todes, a mí me parece que es un juego lingüístico, ¿no? Que hay todas, todos y todes, lo sabemos, no por el lenguaje o que existan las palabras, lo sabemos por la imagen del rey desnudo, digamos, vestido con su ropaje. Entonces, pretender que a través del uso de determinadas sílabas o letras o terminaciones gramaticales, la realidad va a cambiar y va a dejar de ser lo que es, me parece a mí que es una ilusión casi del tamaño de la del pacto social de individuos ilusorios. Pocos minutos que nos quedan, no sé si hay preguntas de los asistentes. Joaquín. No quiero ser pesado con la pregunta, pero a lo mejor voy a hacerlo. Quiero preguntarte por tu amor por Luhmann. Lo explicaré con una anécdota. En Alemania, en Münster, tuve la oportunidad de ir un año entero a un seminario sobre Luhmann. Venía gente de toda Alemania, después salió un libro, Surkamp, o sea, todo muy importante. Y me invitaron a escribir y yo dije, no, muchas gracias, porque de haber escrito algo, sabe lo que habría escrito, era sobre esa gente, sobre el modo de comunicarse. Porque mi impresión es que esa gente solo hablaba de palabras. Y se decían, bueno, había sociólogos, filósofos, etc. Era una cháchara, a mi juicio. Esa era la impresión que yo tenía. Al mismo tiempo yo estaba leyendo la metafísica de Aristóteles, tomando curso.
yo decía, mira, esta cháchara no es totalmente cháchara porque está hablando de lo mismo que Aristóteles. Identidad, sujeto, diferencia, etc. Pero lo está hablando de una forma vaporosa. Ahora, por supuesto que tiene que haber muchísimo de verdad en lo que dice, todo esto que acaba de decir, esta sociedad que es policéntrica, etc. Todo eso tiene mucho sentido. Pero incluso, por ejemplo, cuando tú dices ya, la comunicación es autopoyética porque la comunicación comunica, comunicación, para mí eso son palabras. Entonces, como probablemente el equivocado soy yo, me encantaría que nos explicaras un poco este amor por Luhmann, en qué te ha ayudado a ti y cómo nos podría ser útiles a nosotros. Claro. Bueno, hay muchas cosas de Luhmann que encuentro notables. Entre paréntesis, quiero decirte, Joaquín, que Luhmann recibió el premio Hegel de filosofía alemán, que es el mayor premio de filosofía que hay en toda Alemania. Y lo recibió él como sociólogo. Él no es filósofo de origen. Y recibió el premio Hegel. Y quien le hizo la laudatio fue nada menos que Robert Spemann, que todos reconocemos como un gran filósofo. O sea, estamos hablando de una persona que si uno lo conoce en su totalidad, digamos, puede hacer un balance de su pensamiento en distintos planos. Ahora, siempre que hay alguien que ha dicho cosas importantes, se genera una cháchara en torno a él. Hablemos de Hegel, por ejemplo, para no llegar hasta Aristóteles, pero podríamos ir a Aristóteles, o hablar de la relación de Platón y los sofistas. Con Hegel había una cháchara impresionante, por la dificultad que tenía referirse a lo real desde categoría demasiado abstracta o abstraída de lo real. Entonces, que te haya parecido a ti una cháchara, no solo lo entiendo, sino que seguramente si yo hubiera estado contigo en esa misma sala hubiera opinado lo mismo, de que era una cháchara. Y justamente una de las razones que yo he tenido en el modestísimo ámbito de mi profesión, que es la sociología, de poder hablar de Luhmann, es declararme que no soy luhmanniano. Y como no soy luhmanniano, nadie espera que hable ninguna cháchara sobre Luhmann, y puedo hablar lo que a mí realmente me interesa de Luhmann. Hay un texto que yo tuve la oportunidad de traducirle al castellano, que se llama ¿Cómo es posible el orden social?, que está editado por Herder, en que me parece que una de las lecciones de historia de la teoría sociológica, comenzando por Aristóteles, más relevantes que se escribe. Entonces, desde ese punto de vista, yo confieso que a mí nunca me dejó indiferente. También le traduje un texto sobre la diferenciación de la religión, en que habla una teoría de la secularización de la religión, creo yo, mucho más potente que todos los teóricos de la secularización, como Charles Taylor o Peter Berger u otros, habían escrito sobre secularización, o incluso el propio Max Weber. Entonces, como ocurre con todos los pensamientos, siempre hay
perla en el barro, y hay que darse el trabajo de sacar el barro y limpiar la perla y yo en ese sentido trato de seguir, y perdonen la prepotencia que puede aparecer, pero yo trato de seguir, y lo considero como a Heidegger como punto de referencia, de que yo nunca he visto a ningún filósofo de entender mejor a otros que lo que hace Heidegger con los filósofos que interpreta. O sea, con un deseo de que destaque realmente lo que él pensó y no lo que Heidegger le atribuye, sino que lo que él pensó, impresionante. Yo, por ejemplo, la mejor crítica a la razón pura que conozco es la lectura de Heidegger sobre Kant y el problema de la metafísica. Y él trata simplemente de recuperar a Kant en su fundamento. Bueno, a mí con Luhmann me pasa lo mismo. O sea, Luhmann es un personaje raro y banal en cierto sentido, como todo, como cualquiera de nosotros. Él estudió Derecho, se especializó en ciencia administrativa, en ciencia, aquí ciencia política tiene otro, no sé cómo le llaman, como era ciencia política en la Universidad de Chile, no sé si recuerdan usted que era administración pública o administración política. Luhmann se especializó en eso y se metió mucho en las tesis cibernéticas. Ahora, que de paso haya recogido algunos conceptos de Humberto Maturana, debo confesar que me produce más distancia que atracción. Pero bueno, el concepto es el concepto, ¿no? Y ahora el trabalengua, esto de que la comunicación produce comunicación y es producto de la comunicación, puede ser una cháchara, obviamente, pero la intención es hacer ver la retroalimentación que tienen la expectativa de la sociedad. O sea, cuando tú pasas de los hechos a la comunicación de los hechos, cambias el plano. Los periodistas no hablan de los hechos tal como acontecieron, no. ¿Quién cree eso? Nadie. Hablan de lo que hablaron otros periodistas. ¿Y para qué? Para que hablen otros periodistas. O sea, meten el hecho en un circuito de autorreferencia muy claro. Ahora, en lugar de llamarle autopoiesis, que se llame autorreferencia, a mí me hubiese gustado más. Pero él quedó entusiasmado con la expresión de Maturana y le llamó autopoiesis. Ahora, para mí siempre la imagen de la autopoiesis, la mejor imagen que siempre tuve en mi vida práctica, es la del lenguaje. Yo hablo en castellano, pienso en castellano y hago silencio en castellano. Y todo lo que diga son palabras del castellano que ustedes las pueden mirar en el diccionario a ver si existen
en castellano. Y de todas las que he dicho, existen todos, salvo la chispeza que todavía no ha sido incorporada a la Real Academia, pero espero que pronto lo sea. O sea, uno en la lengua se mueve no en un exterior a la lengua, sino en un interior, pero desde el interior de la lengua sale al exterior. Y eso es lo que ocurre con la autopoiesis, como quieran llamarse. O sea, uno puede darse cuenta de que hay una sociedad acéntrica en la medida que sabe ya de antemano que podría ser que hubiese muchos centros. Y por lo tanto, que podríamos estar ante una sociedad que verdaderamente tenga un centro o que sea policentro. Entonces, la autopoiesis tiene que ver con el lenguaje. Ahora, en el lenguaje, ¿en qué medida uno puede hablar de autopoiesis y no solo de autorreferencia? Obviamente, porque nosotros tenemos la pretensión, a través de nuestros textos, de construir hechos reales, o sea, de generar pensamientos que sean reconocidos como tales, como pensamientos, fuera de las palabras, y que uno tenga la capacidad de traducirlo en otro lenguaje, ese mismo pensamiento, otra palabra. Pero eso puede ser una ilusión, y que nosotros no salgamos nunca del lenguaje. Entonces, que sea autopoético es una posibilidad. Yo se la reconocería encantado, por ejemplo, a Neruda, y decirle que su aventura de Machu Picchu realmente es poética, no es solo referente, no es solo autorreferencia, sino que es autopoiesis. Pero a lo mejor con otros escritos no lo haría tanto. Ahora, en esta lógica de lo que se dice y lo que no se dice, yo creo que tenemos una pieza magistral en nuestra historia literaria chilena, de Baldomero Lillo, que espero que todos lo hayan leído. Si no lo han leído, es una obligación, que se llama El Inamible. Léanse un pequeño cuento que se llama El Inamible, y ahí van a descubrir toda la picaresca que hay detrás de la autopoiesis y del uso del lenguaje. No creo haberte contestado completamente, pero por lo menos haber tirado algunos puentes de comunicación sobre. Estamos en la hora, pero en fin, quería agradecerle a todos los que vieron y sobre todo a usted, profesor Morante, en nombre de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Filosofía y Humanidad, del Centro Signos, de nuestro magíster en estudios políticos, pues realmente ha sido un honor contar con usted y con estas dos conferencias. Lo dejamos desde ya matriculado para otras actividades en el futuro, si usted, por supuesto, quiere venir, pero estamos encantados de haberlo recibido, realmente muy contentos, así que con un gran aplauso.